Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Este es quizás uno de los videos más importantes que hemos hecho en mucho tiempo. Voy a tomarme mi tiempo para explicarles cosas que normalmente explicamos dentro del programa Senior y voy a tomarme el tiempo para que todo el mundo aprenda de lo que está ocurriendo y vamos a analizar el mercado. Como siempre, discúlpenme si el título va un poco salido de onda. Vamos a darle pulgar arriba. La realidad es que sí hay hoy una situación, digamos que seria, digamos que grave, digamos que peligrosa o llamémosle preocupante en los mercados financieros. Y según la respuesta que haya por parte de los agentes de liquidez, como lo puede ser la Fed y el gobierno, pueden ocurrir o no ocurrir ciertas cosas importantes. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que el empleo ha salido extremadamente bajo, sorprendentemente bajo. Y el problema es que el mercado laboral es la métrica más importante de salud de la economía en los mercados financieros. Teóricamente, o sea, les estoy hablando de teoría, pero de toda la vida, hermano. Teóricamente, cuando un mercado se considera sano, se considera un mercado alcista, se necesita que el empleo esté bajo control, que el desempleo se mantenga bajo y que hayan elementos de crecimiento económico, como lo puede ser tal vez un QE de la Fed, lo que se llama un quantitative easing, es decir, flexibilización monetaria por parte de la Fed, o que haya una emisión de deuda por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Ok? Es decir, una expansión del déficit fiscal. La situación con esto es que cuando los mercados financieros tienen caídas en la generación de empleo y al mismo tiempo empieza a aumentar el desempleo, inmediatamente esto es un detonante real y verdadero de crear recesiones económicas y de crear mercados bajistas, lo que llamamos techos de mercado. ¿Ok? ¿Cómo se logra paliar que esto no ocurra? ¿Cómo logra ser una medida por parte de la Fed o por parte del Tesoro anti-mercados bajistas, anti-recesión? Bueno, un ejemplo es lo que ocurrió en 2020. En 2020 lo que pasó fue que vino la Fed y como la inflación estaba muy baja, vino la Fed y puso muchísimo dinero por medio de un enorme QE, un enorme programa de quantitative easing. Ahora, en 2022, el mercado empezó a caer y recuerden que hubo un ciclo bajista para Bitcoin, hubo un ciclo bajista para acciones, pero no fue un ultra bear market, sino que fue 8 meses correctivo, digamos un ligero bear market, porque en 2008 sí fue una cosa muchísimo peor, pero digamos que hubo un ligero año negativo para los mercados, porque ahí la Fed no podía poner dinero sobre la mesa, ya que la inflación estaba alta. ¿Qué pasó a partir del 2022-23 en adelante? Fue no la Fed, sino el Departamento del Tesoro el que le puso dinero mediante deuda a los mercados y sacó esto adelante. ¿Cuál es la situación? Que si la inflación sale más o menos alta la próxima semana, esto amarra un poco a la Fed. Y si al mismo tiempo el Departamento del Tesoro ya tiene de por sí un enorme déficit fiscal, ve cómo el desempleo empieza a subir, esto sí tiene
el potencial de verdaderamente crear un techo en la bolsa, crear un mercado bajista como la recesión del 2008, eh, y tiene el potencial de crear un mercado bajista en Bitcoin. Yo sé que la M2 y que hay mucha liquidez. El problema está en que los mercados lo que hacen es empezar a descontar no la liquidez actual, sino que empiezan a descontar la liquidez futura. Que en este caso, si el empleo se derrumba por completo y el desempleo explota, aunque haya liquidez, igual el mercado se lleva el golpe. Igual el mercado se lleva el palo. Ahora, después se recupera, sí. Toda en la vida se recupera. 2008 se recuperó, 2020 se recuperó, etcétera. Pero a corto plazo, sí estaríamos delante del precipicio para que ustedes me entiendan. Ahora, este es un riesgo muy serio y es cierto que hay gente que va a decir, no, bueno, es que eso en agosto nunca pasa. Señores, o sea, agosto, septiembre. Es que eso no es un tema de si agosto, septiembre, no es un tema de calendario. Es un tema de que el reporte de empleo salió exageradamente bajo. Y es muy interesante porque todo este tiempo lo que ha estado provocando estas subidas del SP 500 no han sido los institucionales, han sido los traders retail, han sido el trader particular, no el institucional. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, a épocas previas, como las si ustedes ven la historia del crash del 29, no digo que sea lo mismo, solamente una analogía. Ustedes se darán cuenta que días y semanas antes de que se diera el tema del crash del 29, empezó a ocurrir que muchos inversores de alto perfil como JP Morgan, como el padre de Kennedy, el expresidente Kennedy, empezaron a vender sus acciones, empezaron a vender sus posiciones. De ahí fue que uno de ellos sacó la mítica frase de que si hasta el limpiabotas está hablando de acciones, este es el momento ideal para vender. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos estado viviendo unas semanas locas con el SP 500 en la cual la mínima caída, los traders retail, los traders particulares, salen de lleno a comprarla. O sea, es un estilo de locura prácticamente en la cual digamos que el mínimo movimiento correctivo ya salen los traders, sobre todo en opciones a vencimiento a corto plazo, es decir, lo que se llaman las opciones Zero DTE. ¿Qué significa Zero DTE? Contratos de opciones que expiran ese mismo día. Ha sido un instrumento que lo han estado utilizando, lo han estado usando muchísimo los traders particulares, digamos que para provocar operaciones a corto plazo y especular a corto plazo. Eso es uno de los elementos que ha provocado, digamos que, movimientos alcistas en la bolsa recientemente. Y es que piensen ustedes que los especuladores a corto plazo, los traders a corto plazo, cualquier mínima caída salen en euforia a comprar. Estoy hablando del SP 500. A mí me parece muy fuerte esto porque si el mercado laboral se llega a debilitar, caemos en lo que teóricamente sería el detonante de un mercado bajista. ¿Puede evitarse esto? Sí, se podría evitar. Digamos, ¿qué se necesitaría? Bueno, se necesitaría, por ejemplo, que entre Trump y Powell saquen un paquete gigantesco de dinero, más de lo que se tenía pensado sacar, para ver cómo levantan el mercado laboral. Tal vez incluso hasta un QE. Y ustedes saben que el QE, el quantitative easing, es algo que a los mercados les gusta mucho. Entonces, pues sí, existe la forma en la que esto se pueda rescatar. Es más, Trump, yo no sé a qué hora se publica exactamente este reporte, este video para ustedes, al momento de que se los preparo. Trump va a hablar a las 4 de la tarde y posiblemente se espera que él busque eh, levantar el mercado de alguna forma.
porque este ha sido un reporte realmente nefasto. Vamos a entrar de lleno en todo esto, pero sí les quiero decir, esto sí es muy peligroso. ¿Puede ser esto el detonante de un retroceso, una corrección como lo hemos esperado? Sí. ¿Puede ser el detonante de algo peor? Sí, sí podría ser el detonante de algo peor. Ahora, digamos que todavía no está totalmente confirmado que es algo peor. eh, Tiene que venir más data de empleo, etcétera, etcétera. Pero el problema es que teóricamente ya estaríamos en la cuerda floja, ya estaríamos en la olla caliente, para que me entiendan. Teóricamente, ya esto significa estar en la olla caliente. Voy a explicar todo esto a continuación. Todo esto lo hemos explicado también en nuestro Telegram y lo hemos estado explicando muchísimo en nuestro Instagram. Vale mucho la pena que nos puedan seguir. De hecho, que el día de hoy, por ejemplo, expliqué esto. El petróleo ha estado cayendo, el oro subiendo, el rendimiento del bono a 2 años cayendo, TLT subiendo y se vienen recortes de tasas. Normalmente esto, como yo lo expliqué allí, esto es la receta de una recesión. Esto literalmente es la receta de una recesión. Cuando usted habla de un mercado bajista, y no estoy hablándolo ya de la bolsa de hoy, pero cuando usted habla teóricamente, ¿ok? Cuando explicamos, cuando estudiamos teóricamente qué significa, ¿vale? Vamos a poner aquí, teóricamente, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de una recesión económica? ¿Ok? Económica y un mercado bajista generalmente es empleo débil con recorte de tasas. Y el problema de los recortes de tasas, cuando el empleo está débil, es básicamente porque el mercado entiende que el recorte de tasas es porque ya la economía, ¿ok? Está mal. Por eso es que los recortes de tasas, cuando el empleo está débil, generalmente son bajistas. Y eso ustedes lo pueden ver con los recortes de tasas del 2020, del 2008 y del año 2000. Porque el empleo ya está débil. Es muy distinto, por ejemplo, por ejemplo, cuando el empleo está estable, vamos a decir, está bajo control y la inflación disminuye, ahí es disminuye. La inflación cae por debajo del 2%. Ahí es cuando un recorte de tasas es positivo para los mercados. Los recortes de tasas son positivos para los mercados cuando la inflación ha caído, pero cuando la inflación no necesariamente ha caído y lo que más bien tenemos es un recorte de tasas, pero por el empleo, ¿ok? Por el empleo, eso es muy negativo, ¿ok? Voy a poner un ejemplo extremadamente estúpido, perdónenme ustedes lo que voy a decir, discúlpenme, es un ejemplo solamente para que me entiendan la diferencia de llegar al mismo lugar, pero con las situaciones completamente opuestas, ¿ok? No es lo mismo. Voy a poner un ejemplo estúpido, discúlpenme, ¿sí? No es lo mismo acudir a la sala de emergencias de un hospital porque te has accidentado que acudir a la sala de emergencias de un hospital porque eres el médico a cargo, ¿sí? Ambos van a la misma sala de emergencias y primero Dios los proteja a ustedes, a nosotros, a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigos, a todos los que ven este video y a todas las familias de todos los que ven este video y sus amigos y todo el mundo y nosotros y todo el mundo. La sangre de Cristo siempre nos cubra. Amén. Amén. Va. Pero bueno, el punto es, discúlpenme el ejemplo estúpido, no es lo mismo acudir
a la sala de emergencias porque eres el médico a cargo que acudir por un accidente. Cuando el empleo está estable, la inflación baja y porque la inflación baja se recortan las tasas, es la forma correcta o positiva o buena para los mercados. Pero cuando es que el empleo está débil, o sea que la economía está siendo afectada, es allí cuando tenemos receta para una recesión. ¿Y cuáles son los síntomas? Empleo débil, recorte inminente de tasas, rendimiento del bono americano a 2 años cayendo, TLT, ETF de los bonos americanos a largo plazo subiendo, petróleo cayendo. ¿Por qué cae el petróleo? Porque se interpreta que la economía se va a debilitar. Estas condiciones generalmente lo que produce son techos, ciclos bajistas y graves problemas. ¿Se puede resolver? Pues sí, sí se puede resolver como todo en la vida. Y ustedes saben que, pues bueno, entre Powell y Trump se pelean, pero cuando tienen que buscar la manera de cómo rescatar algo, buscan hacerlo. ¿Cómo se podría rescatar esto? Esto se podría rescatar, por ejemplo, con un mega recorte de tasas, no 25, ya ahí hay que irnos a los 75, 100 puntos, y tal vez un programa de QE. Y aún así habrían ciertos problemas, igual habría una corrección medianamente, pero eso podría solventar un poco. O sea, podría ser que sea una corrección entre moderada y fuerte y ya. Pero si Powell, tras de todo, empieza a ser mojigato, empieza a decir, bueno, eh, solo voy a recortar 25 puntos nada más, vamos a ir por las ramas, esto sí puede provocar un mercado bajista, una recesión económica y una situación extremadamente grave. Y no lo digo exagerando, lo digo en serio. Evidentemente vamos a ir viendo cómo van a salir las cosas y sobre todo qué decisión va a tomar Powell y Trump siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo actualmente, evidentemente. Y eso fue parte de lo que intenté explicar. Como yo les decía, el tema de Rusia, Ucrania, Israel, Irán, todos estos, llámese conflictos, tensiones, que Corea del Sur, lo que usted quiera, todo eso es nada a la par de la seriedad del empleo. De hecho, que yo se los digo una cosa, todo el tema, cuando estuvo el tema este de Israel, de Irán y no sé qué, yo era mega alcista, mega alcista, caída que pasaba, para arriba, para arriba, para arriba. De hecho, que ahí por algo pasó Bitcoin de $103.000 a 122.000. Pero el empleo no, con el empleo no se puede jugar. No, con el empleo no se puede jugar. Y es muy peligroso. De hecho, que el día de ayer yo expliqué en nuestro Telegram, que es gratis, que nos pueden seguir allí, que para que sea alcista, el NFP debería salir entre 50.000 y 100.000. Se esperaban 75.000, 50.000 o 100.000 estaría bien, o los mismos 75.000. Pero, pero puse algo muy interesante. Y es que, bueno, les comentaba el tema del plan y tal. El problema de esto es que el NFP salió muy por debajo de las expectativas. Salió en 22.000, perdón, ni siquiera 25.000. Salió en 22.000 puestos de trabajo. Un país con 330 y resto de millones de habitantes, la que es considerada la economía más grande del mundo por GDP al día de hoy. Que sí, que bueno, que China anda por ahí cerca, sí, pero ustedes agarran el GDP, dato oficial de China y el de Estados Unidos,
Estados Unidos es la más grande del mundo a día de hoy en GDP, ¿va? Haya producido únicamente 22.000 empleos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué son 22.000 empleos? Absolutamente nada. Si el NFP normalmente salían en 200 y resto de mil, normalmente, el año pasado, históricamente, 22.000 puestos de trabajo para un país de 300 y resto de millones de habitantes. Se esperaban 75.000 y el mes pasado era 79.000. Y acuérdense que el mes pasado cayó por ser 79.000. Ahora 22.000. ¿Qué hacemos? Y el mes pasado se despidió a la encargada del empleo que porque el dato salió malo. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos a despedir al otro. Vamos a despedir al que hizo, al que puso los 22.000. Es más, es increíble que salga la tasa de desempleo al 4.3. Es increíble que se haya generado tan poco empleo y hayan metido esto al 4.3. Es increíble. Si ustedes me dicen a mí, maquillaron el dato de desempleo, maquillaron el dato del desempleo, yo les digo la verdad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ciertamente. O sea, si no se produjo empleo, ¿cómo la tasa de desempleo subió muy poco? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que ahí le metieron más maquillaje que a presentadora de Univisión. Así se lo digo. Eso tiene más maquillaje que actriz de TV Azteca. Así, de claro. Vamos a ir a explicar todo este tema, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a irme primero a la parte macroeconómica y luego me voy a la parte gráfica. Tal vez hoy es de esos días que la macro pesa más. Voy a explicar bien esto. Vean el problema. Vean el problema. Para empezar, la inflación core PCE. Mira, ahí está el Powell. Mira Powell. Powell en sus días libres. La inflación core PCE anualizada está al 2.9%. O sea, no ha terminado tampoco de caer. Por lo que tampoco se puede lanzar toda la plata al cielo. Y al mismo tiempo el ratio de inflación está al 2.7%. Por lo tanto, digamos que no ha caído todavía por debajo del 2% que espera la Fed. O sea, todavía no estamos en un momento en el que se podría decir ya la inflación está por debajo de las expectativas. Ahora vamos a ver esta situación tan interesantes. En primer lugar, vean ustedes que la data de nuevas solicitudes de desempleo está empezando a subir de forma interesante. Para que ustedes me entiendan, llevaba un ritmo sostenido de 1.82 millones, ya va subiendo a la zona de 1.94 millones. Si esta tendencia se mantiene, ¿en qué otros momentos previos de su vida esto ha ocurrido? Muy simple, vamos a poner al SP 500. Vamos a poner al SP 500 aquí. Si ustedes se dan cuenta, los otros momentos previos en los que hemos tenido importantes subidas, ¿ok? Importantes subidas en las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, estas subidas se han dado durante el mercado bajista del 2000, lo que se llama la burbuja de las .com, durante el mercado bajista del 2008, la gran crisis financiera, las hipotecas subprime, durante el crash del COVID, no tengo ni que ahondar en el tema, ustedes lo recontra saben, y la época actual, la época actual. De hecho, la burbuja de las .com estalló e hizo techo prácticamente al mismo nivel en el que estamos hoy. La burbuja o digamos la crisis subprime, el mercado bajista subprime, explotó cuando esto estaba al 2.5. O sea, le faltarían unos 500.000 solicitudes más. Y el crash del COVID
que no fue, digamos, todo un mercado bajista de un año, de año y medio y tal, pero sí fue un palazo, evidentemente. El S&P 500 cayó más de un 30% como en un mes, un par de semanas. Bitcoin cayó de 10.000 a 4.000, un 60%, etcétera, etcétera, ustedes saben. Fue también aproximadamente incluso por debajo de este nivel, por ahí de la zona del 1,75. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la métrica de empleo es la más delicada, la más peligrosa para esto. Es más, vamos a irnos a un gráfico, y esto lo estuvimos explicando a nuestros miembros senior en estos días. Vamos a irnos a un gráfico muy interesante. Vamos a poner el dato de Fed Funds, el dato de tasas de interés. Vamos a poner el famoso gráfico de las tasas de interés que se ha hecho muy famoso recientemente. Un gráfico que lo hemos compartido toda la vida aquí, pero bueno, ya ahora está de moda en redes sociales por todo el tema. Bien, vamos a poner este gráfico, vamos a ponerlo así, bien bonito. Ok, vamos a anotar algo en este gráfico y vamos a aprender juntos. Chicos, pulgar arriba, porque esta explicación normalmente la hacemos únicamente a nuestros miembros senior. Esta vez lo vamos a hacer para todos, ¿ok? Lo vamos a hacer para todos. Entonces, vamos a poner aquí SP 500 y vamos a explicar algunas cosas interesantes. Vamos a ver. Vamos a explicar la situación que está ocurriendo con estos dos gráficos y ahorita vamos a ponerle un tercero cuando ya entiendan ustedes el panorama completo. Presten mucha atención. Este gráfico que ustedes ven en pantalla tiene en rojo el ciclo de tasas de interés de la Fed y tiene en blanco el comportamiento del SP 500, que obviamente el SP 500 representa a todos los mercados, digamos, es representativo para todos los mercados. Ustedes saben que cuando el SP 500 sube, Bitcoin sube, cuando el SP 500 baja, Bitcoin baja, cuando el SP 500 sube, las acciones suben, cuando el SP 500 baja, las acciones bajan. Lo único que es independiente es el oro al SP 500 y Bitcoin es ligado al SP 500, no es ligado al oro, aunque mucha gente quiera pensar lo contrario, la realidad es que no lo es. Vamos a notar algo importante aquí, señores y señoras, por favor. Vamos a notar, ¿ok? Vamos a notar que en este ciclo de recortes, en rojo es el comportamiento de las tasas de interés, la línea roja. Aquí hubo un ciclo de recortes de tasas de interés. Y si usted lo extrapola al SP 500, ese ciclo de recortes de tasas de interés con- coincide con el mercado bajista de las .com, la famosa burbuja de las .com, que derivó en un mercado bajista, evidentemente. Bien, si usted agarra el segundo ciclo de recorte de tasas de interés, que es este ciclo que está aquí, este ciclo coincide perfectamente con la caída del año 2008. Bueno, empezó desde el 2007 en realidad. De hecho, que incluso hizo el techo entre agosto y octubre del 2007. Se tiró hasta febrero en caída libre del 2008. Un pequeño rebote en junio y luego toda full caída hasta marzo del 2009. O sea, fue algo muy fuerte. Y curiosamente hizo techo entre agosto y octubre del 2007. Curiosamente. Esto es el mercado bajista del año 2008. Y pues bueno, ya por muy últimas, por muy últimas, este otro ciclo bajista de recorte, perdón, este otro ciclo de recorte de tasas, sobre todo las jumbo recortes de cuando estalló el crash del COVID. Y vamos a ver algo aquí interesante del COVID. Para el 17 de septiembre se van a recortar las tasas y vamos a ver en cuánto, porque se esperaban 25 puntos, ahora esta vaina pueden ser 50, pueden ser 75, 100. Se espera que haya un recorte de tasas de interés
Y de este recorte de tasas de interés, pues piensen ustedes que de aquí podría salir otro mercado bajista. Vean, podría salir otro mercado bajista, lo cual significaría que el ciclo para el SP 500 alcista se habría terminado, para Bitcoin se habría terminado, para las altcoins, chao. Ahora, no necesariamente tiene que pasar eso. Si entre Trump y Powell ponen una cantidad gigantesca de plata, ya no estamos hablando del paquete aquel de deuda que había firmado hace 2 meses. Estoy hablándoles de un QE, de un quantitative easing, o sea, imprimir dinero por parte de la Fed para comprar deuda pública, meterle dinero al sistema financiero y tirar las tasas de interés, ojalá a cero. No recortar 25 puntos, ya empezar a recortar, ¿sabes qué? Vamos a recortar 300 puntos. O sea, una salvajada, ¿vale? Que se puede hacer y se salva el mercado. Pero bueno, si eso ocurre así, pues esto sería simplemente una corrección y ya. Si Powell, porque Trump se sabe que está dispuesto, pero si Powell se pone a medias tintas, se hunde todo. Si Powell se pone a estar medio dudoso, mojigato de hasta qué punto recortamos o no más de 50 puntos, hacemos un QE, mejor no, la inflación, ahí sí se pudre, esto se pudre todo, se pudre todo. Y es más, les voy a contar algo interesante. ¿Ustedes sabían que cuando Lehman Brothers quebró un lunes, durante ese fin de semana se estuvo negociando la compra de Lehman Brothers por parte de, creo que era el banco Barclays de Inglaterra? Si ese banco hubiera comprado a Lehman el fin de semana, se habría salvado y gran parte de las caídas del 2008 no hubieran ocurrido. Pasa que en ese entonces el presidente de la Fed en ese entonces fue muy mojigato y no quiso poner dinero sobre la mesa para salvar y digamos que garantizar la compra de Lehman Brothers por parte de este banco británico. Ahí cualquier cosa lo en el dato. Creo que era el Barclays, pero no recuerdo directamente. Sí recuerdo que era un banco británico. La Fed en aquel entonces fue mojigata, fue débil en su respuesta y al final no se dio la compra. Lehman Brothers abrió el lunes quebrando. Eso fue un desastre. ¿Por qué les digo esto? Porque Powell va a tener frente a sí repetir o no la historia. O sea, esto en pocas palabras no es hacerle una reparación menor al auto. Eso es tirar de talonario, tirar de pasta y decir vamos a reparar todo lo que el auto tenga. Le vamos a cambiar el motor si es necesario, le sacamos el motor, le metemos motor nuevo, cambiamos todo, cambiamos llantas, cambiamos absolutamente todo, se cambia todo. ¿Ok? Se hace una reparación absoluta del auto, completa. Si no lo hacen y son mojigatos, esto sí puede traer un problemón. Ahora, voy a explicar esto aquí, dejando ya ese contexto, señores y señoras. Aquí estamos hoy. Voy a dejar en contexto esta situación y voy a explicar lo siguiente. ¿Por qué este ciclo de recortes de tasas de interés provocó este mercado bajista si se supone que los recortes de tasas de interés son buenos para el mercado? ¿Por qué este ciclo de recortes de tasas de interés provocó estas caídas si se supone que los recortes de si los recortes de tasas de interés son alcistas? ¿Y por qué ocurrió aquí lo mismo? O sea, ¿por qué aquí se recortaron las tasas de interés y el mercado terminó cayendo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de eso? El motivo de eso, señores y señoras, es que en estos tres recortes, la razón por la que se recortaban las tasas era por una debilidad en el empleo.
era debido a una debilidad en el empleo. Esa es la razón por la que estos recortes de tasas de interés provocaron movimientos bajistas, por la debilidad en el empleo, señores y señoras. ¿Qué significa esto? Que el empleo de toda la vida es una métrica extremadamente importante para considerar si un ciclo de un ciclo de recortes de tasas de interés es positivo o es negativo. Voy a traerme aquí, la métrica del desempleo. Ahora sí, voy a tráemela otra vez para que la vean bien. Ahí está. Voy a ponerle a color amarillo para que se vea más sencillo. Pulgar arriba, chicos. Pulgar arriba y ya les digo, o sea, esto no es decir, oh, es meter miedo, no, estoy explicándoles macroeconómicamente todo y si ustedes lo valoran, pulgar arriba, muchachos. Pulgar, pulgar arriba y, y gracias por apreciar nuestro trabajo. Entonces, este es el dato del desempleo, lo voy a poner aquí. Obviamente en el COVID mega explotó, pues por la pandemia, ¿no? Ya ustedes saben todo lo que pasó. Ahora, vean algo interesante. Vean que en la década del 94, en la década de los 90, desde 1994 en adelante, aquí hubo un ciclo de recortes. Pero ese ciclo de recortes coincidió con fuertes subidas del mercado. ¿Ven? Ese ciclo de recortes en la década de los 90, damas y caballeros, desde 1994 en adelante, esto coincidió con una caída en el desempleo. O sea, que el mercado laboral, el empleo como tal, la generación de nuevos puestos de trabajo, estaba aumentando. Entonces, ¿qué pasó aquí? En los noventas, damas y caballeros, 95 en adelante, sí se recortaron las tasas de interés, pero el mercado subió, subió, subió y subió hasta el punto de volverse la burbuja de las .com. Pero ¿cuál fue el problema? ¿O cuál fue más bien la ventaja que provocó estas buenas subidas? Estas buenas subidas vinieron debido a que el desempleo venía bajando. El desempleo, o sea, el ratio de gente buscando trabajo sin encontrarlo, los desempleados, venía cayendo. Es decir, la economía estaba bien, se estaban generando nuevos puestos de trabajo y cada vez había menos gente desempleada. Por eso, este recorte de ciclos de digamos, la segunda mitad de los noventas, por eso este fue alcista. Por eso aquí sí hubo un ciclo alcista cuando en todos los demás anteriores fue bajista, bajista y bajista. Es más, piensen esto, aquí hubo en el 2008 hubo un pequeño recorte. Vean los pequeños recortes que hubieron aquí del 2,36 al 1. Este pequeño recorte no tuvo caídas porque aquí el desempleo no estaba aumentando. No estaba aumentando. E incluso piensen ustedes que los recortes que hizo Powell el año pasado, el desempleo estaba bajo control, la generación de empleo estaba bajo control y provocaron pues algunas subidillas el año pasado. Acuérdense cuando Powell recortó en 25 puntos esto. Creo que fue en 25 o en 50, algo así. ¿Cuál es el problema? Que aquí la llave para entender esto es el desempleo. Si el desempleo aumenta, aumenta, los recortes de tasas son negativos, porque el mercado entiende que estamos entrando en una recesión económica. Cuando el desempleo está bajo control, los recortes de tasas son alcistas,
porque el mercado entiende que se está previniendo una recesión. Entonces, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo cuando los recortes son preventivos, son alcistas, damas y caballeros. Cuando los recortes son paliativos, o sea que ya se vino la caída del empleo, esos recortes son bajistas. Ahora, estamos en medio de la olla en este momento, estamos ahorita en el horno, porque si tomamos en cuenta todo esto, vean que el dato de desempleo está actualmente aumentando. Y ojo, estoy seguro que a esto le metieron maquillaje. Estoy seguro que a esto le buscaron la vuelta para que no saliera al 4.4, al 4. Porque me parece ridículo que solo se generaron 22.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo subió del 4.2 al 4.3. Es ridículo, es ridículo. Es un chiste. Es literalmente un chiste. Y eso sin contar que si la inflación la otra semana sale alta, no, todavía peor, porque no, eso sería peor. Eso sería un problemón. El dato de inflación sale la próxima semana. Piensen ustedes que si la Fed ahora necesita recortar las tasas de interés de emergencia, mira, 22.000 puestos de trabajo, un tercio de lo que se esperaba, no, si ya la inflación sale alta la próxima semana, apague y vámonos. Pero bueno, todavía no sabemos eso, falta mucho aquí entonces. ¿Por qué les explico esto, señores y señoras? Porque así ustedes entienden por qué hay momentos en el que los recortes son malos y hay momentos en el que los recortes son buenos. Personalmente yo considero que el nivel de ratio de desempleo está aumentando y aunque tuvo una muy, muy, muy ligera y absoluta eh, mojigata subida del 4.2 al 4.3, la creación de nuevos puestos de trabajo es ridícula. Se esperaban 75.000 puestos de trabajo. El mes pasado fue de 79.000 y hoy sale 22.000. Hermano, eso es una locura. Eso es una locura. Eso es una locura. Eso es como que usted está esperando que le depositen por un terreno 79.000 dólares y le depositan 22.000. Y dígame, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría, hermano? ¿Usted qué haría? Si usted esperaba 75.000 dólares del pago de un terreno y le depositan 22.000 nada más, es una barbaridad. ¿Quién tiene la culpa en todo esto? En parte la tiene la Fed. La tiene la Fed. Es la Fed la que tiene la culpa de todo esto. Y les voy a decir por qué. El problema de todo esto, el problema de todo esto es que esto nace de la pandemia. Parece mentira, pero todavía estamos pagando las consecuencias de todo lo que pasó en 2020. Esto nace de la pandemia porque si ustedes ven el ratio de inflación, la inflación, como ustedes evidentemente lo saben, se disparó en el año 2021. La inflación llegó a su pico en el 2022, en agosto del 2022, pero la inflación se empezó a disparar a partir de abril y mayo del 2021. Toda esta fecha, mira, entre ya el 2.4, febrero del 2020, junio, julio, noviembre del 2020, esta subida y todavía en ese entonces Powell no subió las tasas. Powell empezó a subir las tasas re tarde. La Fed empezó a hacer las cosas re tarde. Pues ahí sí tiene un poco razón Trump cuando dice Mr. Too Late. Siempre too late. Y si ven, este es otra vez el gráfico de subida de tasas. No, prácticamente vean que empezaron a subir las tasas de interés. Y las empezaron a subir por ahí de entre junio del 22 hasta agosto del 23.
¿Qué se hubiera tenido que haber hecho? Obviamente, pues es más fácil decirlo que hacerlo. Lo correcto era que al momento en el que las tasas de interés empezaban, bueno, el dato de inflación empezaba a subir, ahí mismo empezar a subir tasas. Pero acuérdense que Powell tenía un lema famoso, eso va a quedar en la historia para siempre. La inflación es transitoria, ¿sí? Tan transitoria que no hemos vuelto al 2% 5 años después. Piensen que el nivel meta de la Fed, el objetivo de inflación de la Reserva Federal, es del 2% interanual. Y todavía a día de hoy estamos al 2,7. O sea, han pasado años de años. Bueno, 4 años, vamos a poner. Más de 4 años. Porque la última vez que dejó el 2% fue por ahí de mayo. Hoy estamos en septiembre. Han pasado más de 4 años y no hemos vuelto al objetivo. Bueno, no me sale. El objetivo del 2% es esta zona. Entonces, el problema está en que había que atacar la inflación antes de que se saliera de control. Y por ende, se ha tenido que tener las tasas de interés más altas de lo necesario. Y como las tasas de interés afectan a la economía porque afectan a particulares, negocios, comercios, a todo el mundo. De hecho, que usted ahorita se saca una casa en Estados Unidos, están carísimas las tasas de interés. Están carísimas. Piensen que esto está tan loco que en este momento, en Estados Unidos, las casas usadas son más caras, son más caras que las casas nuevas. Dice, no puede ser, pues sí lo es. Y sí lo es porque nadie está vendiendo casas usadas. ¿Por qué? Porque si usted tiene una hipoteca al 2%, 1%, que era la hipoteca del 2020, 2021, ahorita usted saca la hipoteca al 7. ¿Quién diablos va a sacar una hipoteca al 7 teniendo ya una hipoteca al 2%? Usted se tiene que quedar ahí, usted tiene que comerse eso. De hecho, tengo un amigo trader que vive cerca de mi casa, relativamente cerca de mi casa. Él es un miembro senior de Protein Skills, chico argentino, y él vendió su casa y está alquilando. Vendió su casa, la vendió muy bien y está alquilando. Me dice, che, Daniel, ni en pedo compro casa. Yo estoy alquilando. Mira, mira, estoy alquilando. ¿Por qué les digo esto? Porque nadie está vendiendo su casa en Estados Unidos si tiene la hipoteca amarrada al 2%. De hecho, eso va a ser otro problema. Eso va a ser otro quilombo. Cuando las tasas de interés bajen al 2% y todo ese montón de casas empiecen a salir del mercado, a salir al mercado y empiecen a incrementar la oferta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se ha tenido que tener las tasas de interés por mucho más tiempo de lo deseado, por mucho más tiempo de lo que usted hubiera querido tener en cualquier otra circunstancia. Y todo porque Powell en su momento decía la inflación es transitoria. Ahora, otra métrica importante es que el rendimiento del bono a 2 años ya finalmente hoy se está cayendo. Finalmente, hermano. Finalmente tengo años de esperar ese bono. Años, años, años de esperar ese bono. Ya finalmente el día de hoy está cayendo. Y piensen ustedes algo muy interesante. Piensen ustedes que está finalmente rompiendo un soporte desde 2022. Desde 2022 finalmente está rompiendo esto a la baja. Y cuando esto lo rompe a la baja, vean cómo se une todo. Cuando esto se rompe a la baja, miren quién va detrás cayendo. Va detrás cayendo la métrica de tasas de interés de la Fed. Y miren quién más también va cayendo. Vamos a ponerlo en semanal para que se vea claro. Miren quién va cayendo detrás también. Vamos a poner al S&P 500. Va cayendo también.
el SP500. Vamos a ponerlo acá. También va cayendo aquí el SP500. Obviamente lo tengo que aplanar, pero en pocas palabras, cuando este rendimiento del bono a 2 años se cayó aquí, tuvimos la crisis del 2008. Cuando este rendimiento de bonos se cayó aquí, en esta zona, tuvimos la crisis del 2000. Y ahorita que se está cayendo, lo que habría que pasar es que el empleo estuviera bajo control y el empleo no está bajo control. Como les comenté, 22.000 puestos de trabajo. 22.000 puestos de trabajo, señoras y señores, cuando se esperaban 75.000 y cuando el mes pasado eran 79.000. ¿Cómo podrían resolver esto? Bueno, digamos que este año la administración Trump está muy comprometida con que la bolsa suba y tal. Van a tener que meterle un montón de plata a esto. A esto literalmente para que no se les vaya el tren y el mercado se descarrile. Ahora que pasa el tren, va a haber que meterle a esto una tonelada de plata. Vamos a hablar de otras cosas para ya ir finalmente a la parte de gráficos, que por eso les quería introducir esto macroeconómicamente hablando, para que todo el mundo entendiera esto. Les trato de explicar de la manera más clara posible. Y pulgar arriba si están viendo toda esta información. Vamos a ver esto, señores y señoras. El petróleo, de hecho, que también se está cayendo. El petróleo ha venido lateral todos estos años. Pero a mí no me extrañaría que finalmente el petróleo rompa la baja, porque esto empezaría entonces a descontar una recesión económica. ¿Se puede salvar? Sí, pero con una tonelada de plata. Aquí literalmente lo que habría que hacer es ya empezar a tirar un QE. Ver en cuánto sale el reporte de inflación la próxima semana y si la inflación está al 2.5, 2.4, jugársela con la inflación y abrir un QE. Abrir un QE porque si el empleo se sigue debilitando, se va a romper, esta vaina se va a romper. Y este es otro gráfico, ya por último, con la parte macroeconómica. Este es el gráfico del rendimiento de la curva de tipos de interés. Esta es la famosa, esta es la famosa curva de tipos de interés que se ha desinvertido. También hace muchos años hablamos de este gráfico. ¿Qué significa invertir y desinvertir? Muy simple. Significa invertir o desinvertir cuando está por debajo o por arriba de cero. Cuando esta gráfica cae por debajo de cero, se dice que la curva está invertida. Y cuando sube de vuelta a territorio positivo, se dice que se desinvierte o está desinvertida o está en proceso de desinversión. ¿Vale? El problema está en que cuando hay procesos de desinversión, tenemos generalmente techos en los mercados y mercados bajistas. Cuando digo mercado bajista no es una corrección para seguir subiendo, sino una cosa endemoniada de verdad. O sea, un problema serio de verdad. Vean qué interesante, cuando esto se desinvirtió en enero del 2001, diciembre del 2000, fue las .com. Cuando aquí se desinvirtió en 2007, de hecho que aquí vean que el techo del 2007 se dio exactamente sobre esta zona, sobre el nivel de 0.618, muy cerca, prácticamente sobre el nivel en el que estamos actualmente. Ahí está. De hecho que sí, mira, es prácticamente el nivel en el que estamos actualmente. Sobre el nivel en el que estamos actualmente fue el techo cuando inició la caída del año 2008. Si algo así pasara, estaríamos en la misma. Estaríamos en la olla caliente, muchachos. Estaríamos delante del techo del SP500 y de la bolsa y de los mercados. Y a las puertas de un mercado bajista. Si la historia se repite, evidentemente. Ahora, ¿qué factores va a determinar que estemos delante de un susto o que estemos delante de un mercado bajista? Bueno, obviamente va a influir si va a haber mayor daño al mercado laboral,
Eso tal vez es lo más importante. Y por supuesto, si va a haber una respuesta fuerte por parte de la Fed y del Departamento del Tesoro, por parte de Powell y Trump. O sea, que pongan billete duro, 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 duro sobre la mesa. Tal vez abrir un QE. Y eso podría convertir el escenario actual en un escenario correctivo nada más. Pero si ellos no le meten plata al mercado como Dios manda, o sea, no le meten a esto de verdad billete como Dios manda, no le meten una cantidad verdaderamente fuerte al mercado, nos podemos ir a un mercado bajista. Nos podríamos ir perfectamente a un mercado bajista. Y esto coincidiría con los recortes de tasas de interés, creando mercados bajistas por el empleo débil y con la desinversión de la curva de tipos de interés. Y coincidiría también con los movimientos bajistas del rendimiento del bono a 2 años y coincidiría también con una caída en el petróleo. Y ahora presten atención a esta otra cosa. Un gráfico que sería muy alcista en todo esto sería TLT, que TLT ha venido siendo o formando un gran suelo en toda esta zona. ¿Qué es TLT? Es un ETF que conglomera los bonos americanos a largo plazo y estaría muy cerca de ejecutar un movimiento alcista. Esto es lo que se llama en bolsa un fly to safety, un vuelo hacia la seguridad. Pero la clave aquí, para que esto termine de explotar, ver cómo sale la métrica de inflación. Que igualmente esto terminaría subiendo sí o sí, porque es que piensen algo, y este es otro factor que también hay que contemplar. Piensen que para salvar al empleo, salvar al empleo se necesita una respuesta fuerte por parte de Trump y de Powell. Pero ¿qué pasa si la próxima semana la inflación sale alta? Esto sería un desastre. Sería un desastre porque la Fed no podría tomar fuertes medidas y eso provocaría que el empleo se debilite más y eso provocaría una recesión económica y por lo tanto un mercado bajista. Que igual, piensen ustedes que no sería el fin del mundo, serían caídas muy agresivas, muy fuertes. Y normalmente cuando el mercado cae con tanta fuerza, ya la inflación se termina de dormir. Y piensen ustedes que se termina de dormir y después de deprimirse la inflación completamente, ya ahora sí la Fed puede meterle toda la plata del mundo a esto. Y el mercado volvería a subir de todas formas. Y de paso Estados Unidos podría refinanciar su deuda a tasas de interés más bajas. Entonces, de alguna u otra forma, se le busca la vuelta a todo esto. O sea, no es el fin del mundo, hay más allá. Es decir, lo que sí pasaría es que el mercado se lleva un palo durísimo a corto plazo y ya después volvería a subir, pero sí se llevaría tremendo golpe y sí podría caer mucho más de lo que mucha gente lo imagina hoy en día. Es un riesgo, evidentemente, no tengo una bola de cristal, estoy explicando la data y cómo funcionan las cosas de toda la vida, ¿ok? Ahora, vamos a ir a los gráficos. Felicito a todos los que hayan llegado hasta aquí. Díganme quién vio ya toda la parte macroeconómica, para que vayamos ahora sí a los gráficos rápidamente para ver todo este tema. Los gráficos, vayamos a los gráficos. Bueno, el SP 500. Vamos a ver. Lo primero que tengo que decirles es que el SP 500 está prácticamente replicando el mismo comportamiento gráfico que derivó en fuertes e importantes caídas a inicio de año. No ha terminado de concretarlo, digamos que cuando Jackie rompió a la baja, eh, cuando rompió estos soportes en 5.938 fue cuando ya el SP 500 digamos que confirmó movimientos bajistas, pero el patrón de
esta cuña ascendente es muy similar con la lateralización previa a la zona. Vean qué interesante. La lateralización previa en la zona es muy interesante. Lo que haría falta gráficamente es una ruptura de 6.355. Si el mercado llega la próxima semana a perder este 6.355, entraríamos gráficamente a un territorio de corrección. Ahora, dependerá de las medidas que Trump y Powell puedan suponer para ver hasta dónde podría caer el mercado. Porque si el desempleo, digamos que mi tesis inicial ha sido que si el mercado tiene una corrección, sería una corrección ligera, 6.000 puntos, la corrección normal, y después de los 6.000, ya ahora sí, vamos para los 7.000 y de ahí para arriba, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que yo no contemplaba una pérdida del desempleo agresivo porque hasta el día de hoy ha salido un desempleo tan malo. Digamos que si Trump y Powell, si toman medidas fuertes y se pierde el nivel de 6.355, sí, podría retroceder a esta zona y ya. El problema está en que si no toman medidas agresivas o fuertes, el mercado podría incluso caer bastante más. Podría tener un comportamiento más serio hacia incluso los 5.300. 5.300, o sea, sería bastante más serio. Incluso los 5.400. Y si del todo esto se sale de control, podríamos incluso tener un mercado bajista y eso implicaría los mínimos de abril y caer por debajo de los mínimos de abril, lo cual ya sería un absoluto desastre para todos los mercados. Y un movimiento a nuevos máximos estaría descartado por un tiempo, porque ya ahí se rompería la olla, en pocas palabras. Si se llega a romper la olla, para que me entiendan, si se llega a romper eh, el gráfico porque Powell y Trump no toman medidas fuertes aquí en la zona de 6.000, en caso de que llegue ahí, ¿no? Como siempre, pues el mercado podría caerse, pues todo esto. Tendríamos hasta el suelo del 2022 como soporte. Sería un absoluto desastre, porque eso es lo que pasa generalmente cuando usted tiene un mercado en recesión económica. Y la recesión económica se entiende primordialmente en los mercados bursátiles por una explosión del desempleo y por una caída contundente en la generación de empleo. Eso es lo que diferencia todo un ciclo negativo como el 2008, por ejemplo, donde el S&P 500 cayó un 57% de tal vez una simple corrección, que una simple corrección sería, digamos, como la de agosto del 2024, un 9%. Ven, una simple corrección, un 9%, 5.800, 6.000, incluso los 6.000 sería un 7% de corrección, pero venirse hasta acá, un 45, un 44. Y háganle números, porque piensen ustedes que cuando estábamos aquí, Bitcoin valía $15.000. Nada más se los digo ahí. Se los digo así, cuando estábamos aquí, Bitcoin valía 15K. 15K valía BTC en esa zona, para que ustedes me entiendan. ¿Cuál es el tema de todo esto? Si toman o no medidas fuertes. ¿Van a tomar medidas fuertes? Pues no lo sé, muchacho, no lo sé. No lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? Déjenme un momento, voy a llamar a Trump. Para ver, número de teléfono. Vamos a llamar a Trump. 800 MAGA. Vamos a llamar a Trump a ver qué nos cuenta. Evidentemente no lo sabemos. No sabemos si van a tomar medidas fuertes o no. Muy posiblemente que si toman o no medidas fuertes,
Va a depender del dato de inflación de la próxima semana, que va a ser, curiosamente, el 11 de septiembre. Wow, va a ser un 911. Ese día es el dato de inflación. Porque si el dato de inflación sale alto, la Fed no va a poder tomar medidas fuertes. Y para esto hay que meter la Fed. No, no va a bastar solamente con que Trump expanda el gasto público, a esto hay que meterle la Fed. Cuando ya el desempleo sale malo, hay que meter la Fed. Entonces, lo que sí les puedo decir es que esto es grave. A modo de reflexión personal, antes de ir a Bitcoin, a mí me pareció todo esto muy raro, sinceramente. Nosotros hemos buscado operar todo, operar mientras el mercado cae y tal. ¿Sabe por qué? Aunque yo he sentido que algo huele mal, aunque yo he sentido estas últimas 5 o 6 semanas que algo anda mal, no puedo sesgarme y si el mercado sigue subiendo, tengo que seguir operando al alza, acciones y tal, y tengo que seguir enviando señales alcistas y tal. O sea, entiéndanme que la diferencia entre un profesional y un amateur es que el profesional puede desligar su opinión de lo que está haciendo el gráfico y a la buena o a la mala operar lo que está haciendo el gráfico. Entonces, digamos que yo puedo perfectamente, yo puedo perfectamente eh, desligar mi sentimiento de aquí algo me huele raro, aquí hay algo que no me calza de lo que está haciendo el gráfico y decir, bueno, mientras esto siga subiendo, tengo que seguir operando al alza y tengo que seguir mandando señales alcistas. Pero el punto está en que cuando son correcciones simples, el mercado no tarda tanto en hacer una estructura de techo como esta. O sea, cuando es una corrección sencilla, por eso yo hace ratos esperaba que hubiera una corrección. Y vuelvo y repito, o sea, este tiempo igual, mientras esto siga subiendo, pues de uno u otro modo se opera al alza. Ahora, ya el día de hoy, yo sí prefiero estar más al margen y esperar unos días. De aquí a la inflación, nadie se va a hacer más millonario o más rico por esperar un día en los mercados, un par de días de aquí a ver cómo sale la inflación y ver qué respuesta va a tener Powell y Trump con relación a este culebrón, a este quilombo de la generación de empleo. Pero el punto con esto es el siguiente. Cuando el mercado tiene una corrección simple, no es tanta cosa para que corrija. Y yo este mes de agosto y septiembre, yo he esperado que el mercado tenga una corrección. Como vuelvo y repito, he seguido operando al alza y he seguido con operaciones alcistas, puesto porque mientras esto siga subiendo, pues tengo que seguir con la tendencia. Aunque yo personalmente, mi voz interior me diga algo anda mal. Así es como uno trabaja de forma profesional. Si te sientes bajista, pero el gráfico sigue subiendo, te comes tus sentimientos bajistas, te los metes para adentro y tienes que seguir con el gráfico. Pero a mí me pareció muy raro porque yo la verdad es que solo pensaba que el mercado debía tener una simple corrección. Y ya, y de hecho que muchos activos ya la han tenido. Bitcoin ha caído de 124 a 107. Las acciones como Coinbase han caído de 450 a 290. MicroStrategy se ha llevado el palo de su vida como de 500 y resto a 320. Palantir ha caído, Nvidia ha caído, Netflix ha caído, Microsoft ha caído. O sea, en realidad lo único que no cae es el SP 500. Pero hasta Bitcoin ha tenido correcciones. Nosotros vendimos Bitcoin en $120,000. Está en 110. Por eso a mí no me preocupa salir corriendo a que si agarro los 107, los 108, los 106, los 104. Se vendió en 120 y se agarró desde 83,000. Pero yo digo, esto a mí me ha olido todo este tiempo una corrección. Pero es que una corrección no es tanto drama. Una corrección es un techito de un par de días, una corrección de un par de días y para arriba. Una corrección es esto, miren, un mini techito como este y luego de allí un par de días en rojo y para arriba. O sea, una correccioncita simple no es.
toda una estructura de distribución. No es todo una cosa como esta, mire, como esta. Claro, vean que de este monstruo rectangular derivó enormes caídas. Ahora, la verdad es que vean, si para el 1 de agosto, por ejemplo, esto hubiera caído un poquito más aquí y ya Tudamun, se me hace muy raro que el SP500 se ha estado tomando todo este tiempo para tener una corrección en una formación de techo. O sea, lo que trato de decirles es que cuando una corrección es pequeña, el techo es pequeño. O sea, el mercado viene, hace dos, tres velitas, cae un poquito y sigue subiendo. Eso es una corrección. Pero cuando el mercado tiene todo un proceso de distribución largo y pesado de meses y semanas y con ciertos factores y ciertos elementos súper complicados y ya rompe a la baja, ya esto no es una simple corrección. Esto es algo más grave que una simple corrección. Entienden ustedes que entre más grande el techo, más grande la caída que sigue. Entre más grande el suelo, más grande la subida que sigue. O sea, entre más grande ese proceso lateral previo, más fuerte es lo que sigue a continuación. Y vean ustedes que todo esto tardó mucho tiempo aquí hasta que finalmente el mercado rompió a la baja y trajo tremendas caídas. Y ahora vean la misma situación. Y sobre todo, aquí el detonante fue el tema de los aranceles, que eso se arreglaba con que Trump dijera que ponía una pausa a los aranceles y ya, y bla, 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 se acaba el problema. En cambio, aquí esto es mucho más agresivo, porque un tema como el empleo, usted no se inventa el empleo de la nada. Usted no puede reinventarse el empleo es mucho más delicado. Por lo tanto, si este señor en los próximos días termina de romper los 6.350 con tremenda vela de rechazo gráfica que tienen el día de hoy, tremenda vela de rechazo gráfico, esto puede derivar ya no en una simple corrección a 6.000, esto puede derivar en una corrección pesada a 5.400 incluso, lo cual podría hacer que Bitcoin pueda corregir todavía más. Y esto ya por debajo de estos niveles, si Trump y Powell no llegan a tener, conste que no lo sé, hay que esperar. Me tengo que preparar poco a poco, ¿sí? Como todos ustedes, aquí trabajamos día a día. Pero si esto llega a ser peor de lo que se espera, el riesgo de un mercado bajista es muy serio. Y es imposible que Bitcoin aguante eso. Lo voy a decir así. Si Powell y Trump no tienen una respuesta muy fuerte en términos de mega recortes, ya no 50 puntos, 25 puntos, estoy hablándoles de 75 a 100 puntos, mega recortes con QE de la Fed, ¿ok? Si eso no ocurre, podemos estar en el inicio de un bear market, lo cual significaría que habría techo en bolsa y techo en Bitcoin. Y ya. Y ahí quedó. Y ahí quedó ya eso de pensar que Bitcoin haría nuevos máximos. Eso ahí quedó. Ya esa vaina se caería más. ¿Qué puede salvar esto? Que Powell y Trump tengan una mega respuesta. Jumbo recortes, mega recortes. 75, 100, 150 puntos. 200 puntos. Vean, yo fuera el presidente de la Fed, digo, adelántenme ya, díganme ya el reporte de inflación, algún cabrón tiene que saber esto por dónde anda, o si no me juego la inflación, que Dios nos acompañe, mega recorte el 17 de septiembre, le meto 300 puntos para abajo, de una vez, 300, ¡pum! Mega recorte, y vamos a meter un primer paquete de QE.
sencillito, un paquete de compra de bonos, no cargadísimo como el del COVID que provocó la inflación, pero un pequeño paquete para empezar a sustentar esto. Y si el empleo del reporte que va a salir ahora, ya salió a inicios de septiembre, a inicios de octubre, sale malo, duplico la plata que haya que meterle. Ahí sí le meto doble, triple, triple billete hasta que esta vaina se devuelve para arriba. Eso haría yo, evidentemente. Pero si Powell y Trump, sobre todo Powell, empieza mojigato, bueno, vamos a ver, bueno, no lo sé, vamos a estarlo viendo, veremos si sí o si no, si tal vez o tal vez no. Esto se descarrila, muchachos. Así el mercado se va a descarrilar. Y no sé cuál de las dos cosas van a pasar. Lo que sí sé es que esto está muy peligroso. Está muy peligroso. Y tenemos el reporte de inflación la próxima semana. Esto está muy peligroso. Estoy fuera del mercado. Operando oro, las cosas relacionadas al oro, pero no puedo tener operaciones alcistas con esto. Por lo menos de aquí a la inflación. Y si Bitcoin viene y sube a 120.000, felicidades por Bitcoin, felicidades, felicidades. Puedo vivir unos días fuera del mercado, haga lo que le dé la gana a Bitcoin, las altcoins y lo que le dé la gana a su santa madre. Uno después perfectamente puede reestructurarse, buscar operaciones, hacerlo de siempre. El trading siempre está ahí, los mercados siempre están ahí. Eso de que ya pasó la operación, la oportunidad que te salvaría la vida, eso no existe. Los mercados todos los días dan nuevas oportunidades, todas las semanas y todos los meses. Yo puedo vivir unos días afuera del mercado, pero protegiendo el capital porque este riesgo está sumamente alto. Es más, yo les voy a ser honesto. Yo jamás me imaginé que esto iba a salir tan malo, que ese reporte de inflación iba a salir tan malo. Es más, con las velas de ayer dije, nah, seguro ya alguien está descontando que el reporte iba a salir bueno. ¿Cuál bueno? Nefasto, nefasto. Este reporte de inflación es de cisne negro, es de cisne negro. Esto es nefasto, nefasto, nefasto absolutamente. Y es muy interesante porque ahora todo empieza a hacer sentido. Rendimiento de los bonos corporativos cayendo. El RSP cayendo. El HIG cayendo. El Russell cayendo. Dow Jones Industrial plano, 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 cayendo también. El Dow Jones de transportes girándose a la baja. Girándose a la baja. Vamos a hablar de Bitcoin. Díganme quiénes han llegado hasta aquí. Este es el video más importante que hemos hecho en mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, ustedes saben que el VIX ya está encendiéndose. Ustedes saben que el VIX ya hoy está encontrando soporte y esta es la estacionalidad alcista del VIX. Hablemos de Bitcoin, señores y señores. Bueno, por último, quería mencionarles algo. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que yo les había dicho a ustedes que desde hace un tiempo los hedge funds están en short y los retail en long y que generalmente cuando eso pasa hay correcciones. Y ahora que me pongo a pensar, digo, mira, tiene sentido. ¿Y qué tal que todo este tiempo los hedge funds que han estado en short o vendiendo o lo que sea, han estado saliendo y saliendo del mercado y saliendo del mercado y el retail comprando y comprando y comprando? Porque la mayoría de estos movimientos que ustedes ven del SP 500 que sube, sube y sube ha sido el retail compre y compre y compre. ¿Y qué tal que estos últimos días de movimiento tan alcista del SP 500 es el retail en euforia, mientras todos los institucionales cayendo, todos los institucionales vendiendo? ¿Cuándo pasó eso? En 1929. Hablemos de Bitcoin. Bitcoin está fatal con esta situación. Y de hecho que Bitcoin como tal casi no ha caído. Pero ven qué interesante cómo Bitcoin se ve influenciado por el SP 500 porque vino Bitcoin y se trepó a los 113.000 y luego se regresó. Yo la verdad es que dije, no, Bitcoin puede tener una corrección y ya. A esperar.
Esperar, esperar, esperar con Bitcoin. Bitcoin podría sufrir mucho, mucho, mucho más. Bitcoin podría caer mucho más de los 87.000, 90.000, 93.000. Yo les hablé de que esto está Bitcoin en rango y que esto puede traer más caídas, pero si el dato de empleo es tan negativo, esto es muy serio. Yo les comenté, por ejemplo, que en épocas previas, Bitcoin cuando tiene un doble rechazo en gráfico semanal, puede tener mayores correcciones. Yo creo que es obvio. Yo creo que es obvio que puede tener mayores correcciones. Creo que es obvio. Hay que ser demasiado moonboy en esta vida para no verlo. Piensen ustedes que Bitcoin, miren, barato, 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 podría perfectamente venir a visitar esta línea de tendencia, que de ahí estuvo rebotando desde los $26.000, 54.000, 74.000, y aquí se encuentra como en los 91, 90, 89, 88. Bueno, si fuera hoy 87, 88, 90, 91, llamémosle 92, sobre esas zonas. ¿Puede Bitcoin evitar todo esto y subir? Dependerá mucho. Y de hecho, Trump habla hoy a las 4 de la tarde. Dependerá muchísimo de la respuesta que haya por parte de los agentes de la Fed y del Ejecutivo, por parte de la administración de Trump. Si Bitcoin, por ejemplo, tiene una corrección a 92.000, digamos, por darles un promedio, y hay una respuesta fuerte por parte de estos señores, sí, perfectamente, piensen ustedes que perfectamente Bitcoin de ahí se recupera y puede seguir subiendo y puede irse a máximos. Así. Bitcoin de aquí se podría recuperar. Obviamente, si llega a caer esos niveles, yo no recomiendo para nada hacerle short a Bitcoin o algo así. De hecho, que nosotros no estamos en short de Bitcoin ni nada así. Estamos estado simplemente esperando que se forme un suelo. Y ya de aquí Bitcoin podría seguir subiendo y tener un bull run normal como el de toda la vida. Pero la situación es esta. Si estos señores no tienen una respuesta firme a este problema del empleo y el SP 500 quiebra a la baja, Bitcoin puede quebrar esto a la baja. Bitcoin puede quebrar esto a la baja y los 124.000 serían el techo de este ciclo. Y en promedio, por ejemplo, Bitcoin aquí cayó un 87%, Bitcoin cayó aquí un 76%. Si Bitcoin cayera un 70%, vemos como que caiga menos, un 70%, y podría cifrarlo en los 30.000, $35.000, $45.000, tal vez un 64%, tal vez unos $45.000, o sea, una salvajada. Ahora, Bitcoin, curiosamente, se ha mantenido muy bien hoy. Hay que reconocerle a Bitcoin las cosas buenas. Ahora, si es una simple corrección, ¿ok? Si estos señores tienen una respuesta fuerte al problema del empleo y es una simple corrección, piensen que una simple corrección, un 29%, sí, sería la zona 87, 90, 92, 93. Ya por debajo de ese nivel es que podríamos entrar a algo muy peligroso. Y eso es interesante porque piensen ustedes que eso significaría que MicroStrategy toda la vida había estado en lo correcto. Yo les dije a ustedes que MicroStrategy estaba teniendo el mismo patrón de Bitcoin y de MicroStrategy cuando hizo techo en 2021. Es que vean que es idéntico. Muchachos, de verdad es idéntico, es increíble, es idéntico. Vean el comportamiento. Subida parabólica de MicroStrategy en el primer máximo de Bitcoin. Termina la subida parabólica y a los meses es que Bitcoin sube. Luego, corrección en MicroStrategy que anuncia la corrección de Bitcoin. Luego, Bitcoin se recupera y hace nuevos máximos. MicroStrategy se recupera, pero no hace nuevos máximos. Hace un máximo menor. Doble rechazo en el gráfico de Bitcoin. Un solo rechazo en MicroStrategy. Inicia caída de Bitcoin con rangos laterales. Inicia caída de MicroStrategy con un ligero rebote para luego irse a desplomar duro, duro, duro. Vean ese esquema. Ahora vean el esquema del día de hoy. O sea, vean esto al día de hoy. Es idéntico. Dios mío, es idéntico. ¿Estarán de acuerdo conmigo o no? Porque yo incluso no estoy.
volviéndome loco sacando conclusiones, pero como mínimo digo, wow, esto tiene algo de sentido. Vean, lo mismo, movimiento parabólico de MicroStrategy, subida de Bitcoin y Bitcoin es después que hace su máximo. Empieza primero a caer MicroStrategy, luego se cae Bitcoin. Se empieza a recuperar Bitcoin, se empieza a recuperar MicroStrategy. Se va Bitcoin a hacer un nuevo máximo, MicroStrategy no logra hacer un nuevo máximo. Bitcoin tiene doble rechazo, MicroStrategy solo tiene un rechazo. Bitcoin empieza a caer y MicroStrategy se empieza a desplomar. Y vean que MicroStrategy igual pega un rebotito para luego caerse. Y Bitcoin lateralizando. Aquí lo que seguiría es que Bitcoin se reviente. Se reviente completamente para emular el mismo esquema. Es que como mínimo son iguales. Ustedes dirán, Daniel, yo no estoy de acuerdo, vamos to the moon y ya, listo, está bien. Y ojalá fuéramos to the moon. Mi trabajo como trader, como analista, como todo es mucho más fácil cuando vamos to the moon. Solo mando loan y ya está, y me acuesto a dormir. Pero piensen ustedes que si esto es así, MicroStrategy habría estado anunciando el techo de Bitcoin desde mucho antes. Es idéntico, es idéntico. Ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero no me pueden negar que estos gráficos son idénticos. Pónganmelo en los comentarios. Daniel, no estoy de acuerdo contigo, yo quiero que Bitcoin suba. Mira, yo también quiero que Bitcoin suba, es que es lo que hay. No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, lo que usted quiera, pero no me pueden negar que esto no es idéntico. Es idéntico. Y si esto es idéntico, en aquel entonces fue el techo de Bitcoin y Bitcoin no volvió a subir durante ese ciclo bajista, claro está. Si sale barato, esto es una corrección y ya está. Porque si esto se repite igual, esto sería el techo de Bitcoin. Una cosa muy seria, muchachos, esto está muy serio. Y ojo, vamos igual a ver cómo cierra la bolsa. A corto plazo, últimamente la han buscado pompear a último momento. Al SP 500, eso es algo que ha tenido los traders retail, no los institucionales, sino que la gente ha agarrado el SP 500 como un casino. Se meten en opciones a corto plazo a punto de vencer. Qué sé yo, por ejemplo, ahorita apostar a que el SP 500 va a subir a 6.510 antes de, antes de que cierre la bolsa. Miren, se lo voy a poner ejemplo en opciones. La gente está agarrando esto como un casino. Esto tiene que tener consecuencias. Vea, si yo ahorita apuesto, para que usted me entienda, si yo ahorita quisiera apostar a que el SP 500 va a cerrar el día en 6.510, por ejemplo, están 6.460, vale $3 la apuesta, que sería comprar un contrato call Zero DTE, o sea, con expiración a hoy mismo. Vale $3. Y si eso llega a subir, por ejemplo, sí, a 651, a 6.511, para que me entiendan, $3 se vuelven 100. O sea, 33x, más de 3.000%. Entonces hay gente que viene y apuesta, no sé, 10 contratos, $30. Y si le sale, se gana 1.000. O hay gente que apuesta $300 y si le gana, se lleva 10.000, 5.000, $4.000 para la bolsa. O sea, hay gente que usa esto, pero esto ya es puro casino, hermano. Esto no es trading, esto es casino. Y esas son esas subidas que usted ve antes de que la bolsa cierre. Qué sé yo, digamos, vamos a apostar así, a puro casino. A que el SP 500 hoy cierra en 6.490. En 6.490 vale más o menos ahorita el contrato $20, $9. $9 vale el contrato de opciones. Si sube a esta zona, ese contrato se cierra en $100. Y si lo hago un poquito más abajo, está como en $20 el contrato. O sea, un 500%. Entienden ustedes que esto es, digamos, parte de lo que ocasiona, para que me entiendan, esto es parte de lo que ocasiona
digamos, un fuerte sentimiento ¿cómo les digo? Esto ocasiona un fuerte sentimiento de apuesta. Y eso hace que el SP500 tenga esos movimientos ultra mega locos, ultra mega salvajes, especialmente al cierre. Pero eso no es dinero de institucionales que piensan que el mercado puede tener importantes subidas. No, 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 no. Eso es dinero de apuesta. O sea, eso directamente son retails, traders particulares que apuestan, que si vamos a apostar, vamos a meterle billete a esto, que nos vamos, que nos vamos to the moon de aquí a 2 horas, de aquí al cierre del mercado. O sea, es así de bestia para que ustedes me entiendan. Es así de salvaje. A eso me refiero. Y el problema de eso es que digamos que eso causa que el mercado se vuelva loco antes del, del cierre, por decirlo así. El mercado se termina volviendo loco antes del cierre. Pero esta estructura gráfica, mucho cuidado, señores, mucho cuidado. Dígame quién llegó hasta aquí. Este es el video más importante que hemos hecho en mucho tiempo. Espero que hayan aprendido un poco, que nos vaya muy bien con todo. Estaremos muy bien preparados para todos. Si al final Trump y Powell rescatan esto, pasado lo que tenga que pasar en cuanto a correcciones, nos metemos al alza. Y si esto se descarrila, también le vamos a sacar beneficios y también le vamos a ganar de muchas formas. Eh, y por último, estaremos nosotros, al menos nosotros, muy calmados, muy tranquilos de aquí al reporte de inflación. Muchas bendiciones y muchos éxitos. Vamos con todo. Gracias.